Abraham estaba en casa. Conocía su tierra, conocía a su gente, sus costumbres, su idioma, su cultura. Su vida no era perfecta, pero al menos era familiar. Vivía en una rutina que, aunque podía parecer monótona, le ofrecía cierta tranquilidad. Los años se acumulaban sobre sus hombros como un abrigo pesado, pero en su entorno no se vislumbraban amenazas ni cambios inminentes. Hasta que, de pronto, una voz interrumpió el silencio. Una voz sin rostro, sin una procedencia clara, sin una explicación racional. Una voz que no ofrecía un destino definido, pero sí exigía una respuesta inmediata y total. Sal de tu tierra, de en medio de tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Así comienza la historia de la fe. No con certezas ni garantías, no con mapas detallados ni promesas de comodidad. Comienza, más bien, con una invitación desconcertante a dejarlo todo, a soltar, a avanzar. Ese fue el primer chispazo que encendió el fuego de una obediencia que cambiaría la historia de la humanidad. Dios no le entregó a Abraham un itinerario, no le mostró el panorama completo del futuro. Le dio solamente una promesa, vestida de misterio, envuelta en incertidumbre y sostenida solo por la voz de aquel que lo llamaba. Y Abraham, con todos los motivos para quedarse, eligió moverse, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía al que le estaba hablando, no porque lo comprendiera todo, sino porque confió en que valía la pena obedecer. Lo que Abraham hizo fue tan radical que aún hoy, milenios después, su paso inicial de obediencia sigue siendo uno de los símbolos más puros de una fe verdadera. Esa fe que no exige señales para comenzar a caminar. Esa fe que no necesita entender todos los detalles, sino que se lanza al camino porque cree. Cree en la fidelidad del que llama, incluso cuando el camino no está claro. Vivimos en una época donde la incertidumbre nos produce temor. Queremos tener todo bajo control antes de tomar decisiones importantes. Esperamos confirmaciones, garantías, opiniones de expertos. Queremos ver el camino despejado antes de dar el primer paso. Pero la vida de fe no funciona así. La vida de fe se alimenta de obediencia, y la obediencia no siempre viene acompañada de certezas. Quizá por eso la historia de Abraham nos confronta tan profundamente, porque él no solo dejó su país, dejó sus redes de apoyo, su historia, su apellido, su idioma, sus costumbres y su identidad. Lo dejó todo para caminar hacia un lugar que ni siquiera conocía. Imagina por un momento recibir hoy una palabra de parte de Dios que te diga: empaca todo, deja tu ciudad, rompe con lo conocido, te mostraré el destino después. ¿Estarías dispuesto a obedecer? ¿Te moverías sin tener claro hacia dónde vas? ¿O necesitarías primero una confirmación, una señal sobrenatural, un sueño revelador, algo que tranquilice tu alma? Estamos acostumbrados a vivir en una cultura que exige resultados antes de comprometerse. Queremos seguridad emocional antes de amar. Queremos éxito garantizado antes de invertir. Queremos certezas antes de rendirnos a la voluntad de Dios. Pero la fe que transforma no se basa en los resultados. Se basa en la confianza. Y esa confianza no nace del entendimiento, sino de la relación. Abraham no sabía todo lo que Dios iba a hacer, pero sabía quién era Dios. Y eso fue suficiente. Tal vez hoy te encuentres en un momento donde todo parece borroso. Sientes que Dios te está pidiendo algo, pero no sabes con claridad qué pasará después. Puede ser que te esté llamando a tener una conversación que has estado evitando. Tal vez te pide que sueltes una relación que sabes que no te edifica. Tal vez te está impulsando a iniciar un proyecto, a cambiar de rumbo, a romper con un patrón de conducta. O quizás te está guiando a perdonar a alguien o incluso a pedir perdón. Y tú estás esperando señales, esperando que algo se aclare. Pero, ¿y si el silencio de Dios no es ausencia, sino una prueba? ¿Y si el cielo ya habló, y ahora es tu turno de responder? La fe genuina no se activa cuando todo está claro. Se activa cuando, aún en la confusión, eliges obedecer. Cuando, en medio del temor, das un paso. Cuando, sin garantías, te mueves. Y en ese movimiento, en esa decisión sencilla pero profunda, se manifiesta la esencia misma de la fe que agrada a Dios. Una fe que confía, no por lo que ve, sino por quien llama. En este caminar de fe, nadie está exento de dudas, ni siquiera los más grandes.
La Biblia está llena de personas que temblaron antes de obedecer, que cuestionaron, que lloraron, que sintieron miedo, y sin embargo, obedecieron, porque entendieron que la voz que los llamaba era digna de ser seguida, incluso sin comprender el final del camino. Hoy queremos recordarte que no estás solo en ese proceso. Todos estamos aprendiendo a caminar por fe. Todos estamos lidiando con incertidumbres, con decisiones difíciles, con momentos en los que quisiéramos más claridad. Pero también todos tenemos acceso a la misma voz que habló a Abraham. Esa voz que no grita, pero que insiste. Esa voz que no siempre da detalles, pero que nunca se equivoca. La fe auténtica no niega la realidad. No se trata de cerrar los ojos y hacer de cuenta que todo está bien. Se trata, más bien, de abrir los ojos espirituales y ver más allá de las circunstancias. Ver la fidelidad de Dios en medio del caos. Confiar en su carácter incluso cuando sus caminos no se entienden. Porque Él no siempre explica, pero siempre acompaña. Abraham salió de su tierra sin saber si volvería a ver a su familia, sin conocer el clima del nuevo lugar, sin saber qué tipo de personas encontraría allí. No tenía detalles logísticos, pero tenía una promesa, y esa promesa fue suficiente. Una promesa que, por cierto, no se cumplió inmediatamente. Pasaron años, hubo desiertos, hubo pruebas, hubo silencios, pero también hubo fidelidad. Y al final, Dios hizo todo lo que había dicho, y más. Esto nos enseña que la obediencia no siempre traerá resultados inmediatos. A veces obedecer nos pondrá en caminos incómodos, pero cada paso en obediencia siembra algo en el terreno de lo eterno. A veces, lo que siembras con lágrimas lo cosechas con gozo. A veces no verás la cosecha inmediatamente, pero eso no significa que tu obediencia haya sido en vano. Dios no mide tu vida como la mide el mundo. El mundo celebra logros visibles, aplausos públicos, metas alcanzadas. Dios, en cambio, celebra los pasos de obediencia dados en lo oculto, los sí que nadie vio, los momentos en los que decidiste confiar, aún con el corazón temblando. Dios valora lo que haces en lo secreto, lo que decides cuando nadie te observa, lo que eliges cuando podrías rendirte. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe perseverante. Una fe que, aunque duda, no se detiene. Una fe que, aunque llora, sigue caminando. Una fe que tropieza, pero se levanta. Una fe que se rehúsa a quedarse estancada en la zona cómoda. Dios sigue llamando, y lo hace de maneras diversas. A veces es en la quietud de la oración. Otras veces, a través de una conversación inesperada. A veces en medio de una predicación. Otras en la intimidad del dolor. Pero cuando Él llama, espera una respuesta. No necesariamente una comprensión total, pero sí una decisión. Aquí estoy, Señor. No lo entiendo todo, pero confío en ti. Y ese es el verdadero inicio de una historia de fe. No comienza con aplausos ni con claridad. Comienza con una respuesta sencilla, pero poderosa. Comienza con alguien que, como Abraham, se atreve a decir sí, incluso sin saber todo lo que vendrá. Si hoy estás en ese punto, al borde de una decisión, sintiendo el peso de lo desconocido, queremos acompañarte. No con respuestas fáciles, ni frases vacías, sino con la certeza de que no estás caminando solo. Muchos han caminado antes por este mismo sendero. Muchos han sentido lo que tú sientes ahora. Y todos ellos descubrieron algo precioso al otro lado de la obediencia. La fidelidad de un Dios que nunca abandona a los que confían en Él. Así que detente por un momento. Respira. Mira hacia lo eterno y recuerda esta imagen. Un hombre mayor, con sus pies cubiertos de polvo, avanzando por un territorio desconocido, sin mirar atrás, con una promesa ardiente en el corazón. Ese hombre es Abraham, y su viaje no comenzó con milagros, comenzó con obediencia. Así también puede comenzar el tuyo. Obedecer sin comprender es una de las pruebas más profundas del alma. El ser humano, por naturaleza, busca controlar, anticipar y asegurar. Desde niños aprendemos a evitar lo incierto. Buscamos patrones, reglas y fórmulas. Queremos saber cómo terminará todo antes de comenzar. Sin embargo, cuando Dios llama, no entrega un manual completo. Con frecuencia ni siquiera muestra el segundo paso hasta que has dado el primero. Él no actúa en función de nuestras ansiedades. Obra conforme a su fidelidad.
Uno de los momentos más difíciles en la vida de fe aparece cuando la obediencia se combina con el silencio de Dios. Hiciste lo que Él te pidió y nada cambió. Caminaste, pero no viste fruto. Perdonaste, pero la otra persona no reaccionó. Diste, pero la recompensa no llegó. Entonces surge la tentación de dudar. Cuestionar si escuchaste bien, si valió la pena, o incluso si Dios sigue contigo. La Escritura no promete resultados inmediatos. Promete que Dios es fiel, que quien comenzó la obra la terminará, que cada paso, aun cuando parezca invisible, está siendo registrado. Pedro comprendió esto en el mar de Galilea. Había pasado toda la noche pescando sin resultado. Estaba cansado, frustrado y quizá avergonzado. En ese momento Jesús le dijo: «Lanza la red otra vez». Pedro pudo negarse. Pudo decir: «Ya lo intenté», pero su respuesta revela el corazón de la fe. «Por tu palabra echaré la red». No porque vea resultados ni porque entienda por qué funcionará ahora, sino porque Él lo dijo. Esa es la obediencia que honra a Dios, la que se basa en quien habla y no en lo que se ve, la que afirma: «No entiendo el motivo, pero confío en ti», la que repite en lo profundo: «Hoy no busco resultados, hoy obedezco». Es muy distinto vivir esperando confirmaciones que vivir ofreciendo obediencia. Una vida se alimenta de ansiedad, la otra de paz. Cuando caminas esperando ver, cada día sin señales te frustra. Cuando caminas porque crees, cada paso se convierte en ofrenda, en acto de amor, en testimonio silencioso que proclama: «Mi Dios es digno, aun si no comprendo lo que hace». Obedecer sin entender exige morir al ego, porque el ego quiere comprender, controlar y tener la razón. Pero la fe invita a confiar incluso cuando parece que pierdes, a avanzar cuando te sientes débil, a permanecer cuando el suelo se mueve bajo tus pies. El mundo mide la fe por los resultados. Dios la mide por la obediencia. Cada vez que eliges obedecer sin ver ni entender, escribes una historia que el cielo atesora. Tal vez no reciba titulares humanos, pero llena de gozo el corazón del Padre. Así que hoy quizá no veas el camino completo, ni entiendas por qué estás donde estás. Tal vez las respuestas no han llegado, pero existe una voz, la misma que habló a Abraham y a Pedro, que todavía susurra: «Confía en mí, da el paso, obedece». Y puedes responder como ellos respondieron: «No lo entiendo todo, pero te creo. Por eso, hoy, obedezco». Para muchos, la escena de Pedro junto a la orilla es un espejo de su propia experiencia. Terminas una jornada de esfuerzo, el trabajo, la crianza, la lucha por sostener un matrimonio, la búsqueda de sentido, y te encuentras con las manos vacías. La tentación posmoderna es tomar la calculadora de la productividad y comenzar a tachar actividades, a optimizar procesos, a creer que todo problema se resuelve con más información. Pero el relato bíblico recuerda que existen momentos donde la variable que falta no es un método nuevo, sino una instrucción divina que desafía la lógica humana. Algunos preguntan si obedecer sin entender conduce a una espiritualidad pasiva o fatalista. Sin embargo, la obediencia bíblica jamás es inactividad, es colaboración. Cuando Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días, no estaba eludiendo la estrategia militar, estaba alineando su estrategia con la voz de Dios. La fe exige movimiento, pero un movimiento que nace del corazón y se somete a una dirección superior al propio intelecto. Obedecer no es apagarse, es encenderse con la llama de una voluntad más sabia. La vida de cualquier persona contiene muchos mientras tanto. Entre la promesa y su cumplimiento suele extenderse un largo corredor de horas ordinarias. Allí se lava la ropa, se paga la renta, se cocina, se agrietan los talones de tanto andar. En ese corredor silencioso se forja el carácter. El metal no se templa con una exposición breve a la llama, sino con una permanencia sostenida. De la misma manera, el alma se fortalece al practicar de manera humilde lo correcto, aun cuando la recompensa se retrase. Cada acto pequeño sostiene un proyecto invisible de madurez. Quien aprende a obedecer sin entender adquiere una relación distinta con el tiempo. Deja de medir la vida solo con relojes humanos y empieza a discernir las estaciones del espíritu. Hay inviernos en los que los árboles parecen muertos, aunque las raíces trabajen en secreto.
Hay primaveras que estallan tras un frío prolongado. Cuando no captes el motivo de una instrucción divina, recuerda que tu perspectiva abarca apenas unos metros del horizonte, mientras la de Dios cubre toda la historia. La cultura de resultados inmediatos influencia incluso la forma en que oramos. Pedimos señales visibles, testimonios rápidos, gráficos ascendentes. La economía del reino, sin embargo, no siempre coincide con nuestros calendarios. Hay peticiones que son semillas de ciclos largos. Se siembran hoy y brotan en la vida de tus nietos. Eso no invalida la súplica, la dota de trascendencia. Obedecer sin ver es invertir en un futuro que quizá no habites, pero que otros cosecharán como un legado de fe. Volver a lanzar la red implica un riesgo social. Al hacerlo, Pedro se expone a la mirada de pescadores que conocían las leyes del oficio. Si no hubo pesca durante la noche, a plena luz del día las probabilidades son mínimas. Algo semejante ocurre cuando sigues una instrucción divina que desafía las estadísticas. Quienes observan desde fuera podrían considerarlo irracional. Sin embargo, la historia de la fe enseña que lo irracional para la razón puede ser perfectamente lógico para el amor. El amor cree, espera, soporta y al final confirma lo que parecía imposible. En la práctica cotidiana, obedecer sin entender se traduce en decisiones concretas. Tratar con amabilidad a quien no corresponde. Mantener la honestidad cuando el sistema premia la trampa. Sostener el compromiso cuando la emoción flaquea. Sembrar generosidad cuando las cuentas no cuadran. Son gestos que nadie celebra en redes sociales, pero que esculpen marcas indelebles de carácter. Con el tiempo, esas marcas se convierten en brújula moral para quienes navegan la misma incertidumbre. Existe también un aspecto sanador en la obediencia. Entregar el control libera la mente de la angustia constante por los resultados. No se trata de irresponsabilidad, sino de reconocer que hay factores fuera de nuestro dominio. La ansiedad se alimenta de la ilusión del control absoluto. Renunciar a esa ilusión abre espacio a la serenidad. El mismo Jesús, en Getsemaní, mostró que la obediencia no elimina la agonía, pero sí la orienta hacia un propósito redentor. Conviene aclarar que obedecer sin entender no equivale a renunciar al discernimiento ni a aceptar cualquier voz. La Biblia ordena examinar los espíritus y rechazar mandatos que contradigan el amor. La autoridad de Dios no suprime la conciencia, la afina. Cuando la instrucción brota de su carácter, justo, compasivo, veraz, confiar se vuelve un paso seguro, aunque ignores los detalles de la ruta. Al mirar atrás, muchos descubren que los tramos más oscuros fueron los que más vida germinaron. Así como los fotógrafos revelan la película en cuartos sin luz. Dios desarrolla nuestro potencial en cámaras donde parecemos solos. Allí, la obediencia es la única llama que disipa la noche. Y cuando rompe el alba, aparece una imagen nítida que testimonia la mano invisible que estuvo obrando todo el tiempo. Una vez que experimentas el fruto de una sola obediencia aparentemente absurda, tu memoria espiritual se expande. Recuerdas no solo lo que sentiste, sino la transformación que siguió. Ese recuerdo se convierte en antídoto contra futuras dudas. Al igual que David evocó la protección de ovejas frente a leones y osos antes de enfrentar a Goliat, tú puedes rememorar cada ocasión en que obedeciste y después viste llegar la provisión por caminos insospechados. La memoria de la fidelidad pasada nutre la valentía presente. Finalmente, obedecer sin entender es también un acto comunitario. Aunque la decisión se tome en silencio, sus consecuencias se derraman sobre otros. Los discípulos comieron del milagro que Pedro provocó al lanzar de nuevo la red. Hoy tu gesto de fe puede alimentar con esperanza fresca a quienes te rodean mañana. Por ello, cada paso de obediencia individual se conecta a un entramado mayor. Somos hilos de un tapiz divino, donde cada trazo, invisible al principio, termina revelando un diseño de belleza incomparable. Si esta noche te encuentras cansado, frustrado o tentado a renunciar, recuerda que tu historia no se define por la rapidez de los resultados, sino por la fidelidad del Dios que te llama. Su voz sigue firme. Confía en mí, da el paso, obedece, y cuando respondas, quizás todavía sin entender, estarás participando en una sinfonía eterna, donde cada nota de tu obediencia armoniza con el propósito perfecto de aquel que nunca falla.
Obedecer hoy puede parecer algo pequeño, casi imperceptible. A veces incluso suena trivial. Levantarte a tiempo, hacer una llamada que evitabas, tratar con paciencia a alguien que te irrita, no responder como la carne quisiera, dejar ese pensamiento tóxico en suspenso y rendírselo a Dios. Pero no hay nada pequeño cuando se trata de obediencia, porque lo que parece mínimo para el ojo humano, en el mundo espiritual, tiene un peso eterno. Es fácil romantizar la fe cuando se la presenta como grandes gestos heroicos, decisiones radicales que cambian el curso de la historia. Pero la fe más sólida se construye en los detalles, en la rutina, en lo que haces cuando nadie está mirando y nadie va a aplaudirte. La fe se forja en lo invisible. Cuando Dios llamó a Abraham, no solo lo invitó a caminar, lo llamó a vivir cada día en obediencia. No fue únicamente salir de su tierra, fue habitar en tiendas, criar a su familia en la incertidumbre, adorar en territorios ajenos, esperar promesas que tardaban años. Su fe no consistió en un acto inicial, sino en un estilo de vida continuo. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. El llamado no se trata de un momento, sino de toda una vida. Una vida en la que cada día se presenta como una nueva oportunidad para responder: hoy obedezco. Quizá estás esperando un gran momento de fe, una señal inequívoca para avanzar, una circunstancia que valide tu obediencia. Pero Dios ya está hablándote en lo cotidiano. Se encuentra en esa voz interna que susurra: no hables mal de esa persona. Está en el impulso que te recuerda llamar a tu madre, en la convicción de que deberías volver a orar por ese amigo, en la incomodidad que surge cuando te distraes en lugar de leer la palabra. La fe empieza ahí, no cuando realizas algo espectacular, sino cuando escuchas la voz de Dios en lo pequeño y actúas. No necesitas un gran escenario para mostrar tu fe. Tu casa es tu campo de obediencia, tu trabajo, tu rutina, ese instante en el que podrías quejarte pero decides agradecer, esa elección de callar cuando quieres tener la última palabra, ese gesto sencillo de ayudar, de perdonar, de mantener la esperanza. Cada uno de esos actos es una semilla de obediencia que Dios ve, valora y recoge. Dios no espera que tengas fuerza para escalar montañas todos los días. Espera que no ignores esa colina que tienes delante. Ese acto mínimo que parece irrelevante pero que, en tus manos obedientes, se convierte en adoración. Porque no es el tamaño del acto lo que importa, sino la disposición del corazón con la que lo realizas. Muchos creyentes se sienten paralizados porque piensan que no están haciendo lo suficiente para Dios. Se comparan con otros, con historias de personas que dejaron todo para ir al otro lado del mundo o con ministerios multitudinarios, y concluyen que sus pequeñas obediencias no significan gran cosa. Pero eso es una mentira. La fe no se mide en multitudes, se mide en fidelidad. Ser fiel en lo poco abre la puerta a cosas mayores, no porque las busques, sino porque tu carácter se va moldeando en lo secreto. Jesús afirmó que quien es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Sin embargo, la fidelidad no se prueba en los momentos brillantes, sino en el gris del día a día, cuando nadie lo ve, nadie te felicita, y tú mismo dudas si valió la pena. Ahí, justo ahí, Dios se hace presente. Tu obediencia silenciosa habla más fuerte que 1000 promesas en voz alta, y en ese espacio tu alma se alinea con el cielo. La Escritura está llena de ejemplos de personas que vivieron su fe de manera práctica. Moisés obedeció en el desierto, día tras día, sin señales nuevas. Ruth fue fiel acompañando a Noemí, sin saber que Dios estaba escribiendo con su vida una historia de redención. José, en la cárcel, siguió trabajando con integridad cuando parecía que Dios lo había olvidado. Ninguno de ellos entendía el cuadro completo, pero todos obedecieron con lo que tenían en las manos. Hoy tú también tienes algo en tus manos. Puede que no lo percibas como una gran misión, pero eso no significa que carezca de propósito eterno. A veces la mayor prueba de fe no es mover montañas, sino no mover lo que Dios no te ha pedido mover. Esperar, perseverar, cuidar lo que ya tienes, guardar tu corazón, seguir sirviendo cuando estás cansado, orar cuando te sientes seco, leer la palabra cuando no experimentas emoción. Ahí está la madurez. Ahí se cocina la fe que permanece. Cuando Jesús caminó entre la gente, no buscó a los más poderosos ni a los más visibles. Llamó a pescadores,
recaudadores de impuestos, gente común, y con ellos transformó el mundo. No por sus talentos, sino por su obediencia. Cuando Pedro arrojó la red de nuevo al mar, no fue un acto majestuoso, fue algo práctico. Tomar la red y lanzarla. Eso es fe. Hacer lo que sabes hacer y hacerlo de nuevo, solo porque Jesús lo pide, aunque no tenga sentido, aunque no veas resultados, confiando en quien lo ordenó. Hoy, Dios también te invita a lanzar tu red, tal vez no en el mar, pero sí en tu rutina, en ese esfuerzo por volver a amar a tu pareja, en el trabajo que realizas sin reconocimiento, en la conversación que decides mantener con tu hijo, en el momento en que, en lugar de rendirte, sigues adelante. No sabes si esta vez funcionará, pero lo haces en su nombre, y eso toca el corazón de Dios. Él no busca la perfección de tus resultados, busca la sinceridad de tu obediencia. Que le digas como Pedro: no tiene sentido, ya lo intenté, estoy cansado, pero por tu palabra lo haré una vez más. Esa es la fe que mueve el cielo, la que no necesita ver para actuar, que no requiere sentir para obedecer, que avanza simplemente porque confía. Así la fe se vuelve cercana. No es una teoría lejana. Ocurre en tu cocina, en tu auto mientras conduces, en la fila del supermercado. No se practica solo en templos, se vive en los pasillos de tu casa, en la manera de hablar, en cómo administras tu tiempo, en cómo tratas a quien no te agrada, en cómo cuidas tu cuerpo, en cómo decides no alimentar ciertos pensamientos. Todo eso es obediencia. Todo eso es fe práctica. Si este mensaje ha tocado tu corazón, tómate un momento para apoyar este espacio. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si esto te inspira y escribe en los comentarios qué paso pequeño sientes que Dios te está llamando a dar hoy. También puedes compartir este video con alguien que necesita recordar que su obediencia, por pequeña que sea, tiene un valor eterno. No sabes a quién puedes bendecir con un solo clic. Gracias por ser parte de esta comunidad que camina en fe, paso a paso. Sigamos. ¿Has notado cómo una decisión aparentemente insignificante puede cambiar el curso de un día entero? No responder con ira, no hacer esa compra impulsiva, hacer una oración por alguien que ni siquiera lo sabe, una palabra de aliento, un mensaje inesperado. Todo eso cuenta, todo eso pesa, todo eso es obedecer hoy. No cuando entiendas, no cuando tengas ganas, hoy. Y no estás solo. Dios ve, honra y sostiene. A veces parece que nada sucede, que tu esfuerzo es invisible, que obedecer no modifica nada, pero estás sembrando, y el reino de Dios se construye sobre esas semillas silenciosas. Jesús lo explicó. El reino es como la levadura que transforma toda la masa, como la semilla de mostaza que, aunque pequeña, crece hasta dar sombra. Lo pequeño en manos de Dios tiene un impacto inmenso. No ignores el impulso de hacer lo correcto. No minimices esa voz que recuerda lo que Dios ya te dijo. No descartes la idea de volver a intentarlo. Puede ser el Espíritu Santo hablándote, llamándote no a lo grandioso, sino a lo fiel, a lo constante, a lo que se sostiene cuando las emociones cambian. La fe no se mantiene en sentimientos, se sostiene en decisiones, y esas decisiones, cuando se repiten, forman una vida obediente. Quizá nunca llegues a ver todo el fruto de tu obediencia, pero lo verás en tu alma, en la paz que se establece, en la firmeza que crece, en la claridad que llega. Cada vez que obedeces, incluso sin ver, tu alma se fortalece. Y poco a poco el camino se hace más firme, no porque todo cambie afuera, sino porque algo se alinea por dentro. Tu corazón empieza a latir al ritmo del cielo, y eso cambia todo. Así que hoy, no busques sentir algo especial. No esperes una motivación mágica. Pregunta simplemente, ¿qué pequeña obediencia puedo practicar hoy? Y hazla con intención, con entrega, con amor. Porque ahí, en lo simple y cotidiano, se encuentra el lugar donde la fe aprende a andar. Tal vez te preguntes qué ocurre con los sueños grandes mientras enfocas tu energía en estos actos modestos. Dios no ha olvidado los anhelos que puso en tu corazón. Lo que sucede es que los prepara en secreto. Igual que se afina un instrumento antes de un concierto. Cada cuerda debe tensarse con precisión para que la melodía sea pura. Igualmente, cada acto de obediencia alinea tu vida con el propósito divino. Cuando llegue el momento señalado,
Verás que no faltaba nada, que cada día sencillo fue indispensable para sostener el peso de lo extraordinario. Considera a María, la Madre de Jesús. Su «hágase en mí» fue un sí a una vida de retos que no podía prever. No solo aceptó un milagro, aceptó un peregrinar marcado por rumores, viajes imprevistos y una espada de dolor que atravesaría su corazón. Sin embargo, su pequeño sí cambió la historia. La obediencia cotidiana, cuidar a un niño, protegerlo, enseñarle, se convirtió en el escenario donde Dios obraba la salvación del mundo. De la misma manera, quizá tu obediencia de hoy sea el escenario silencioso de un milagro que aún no imaginas. A veces obedecer significa permanecer firme cuando otros avanzan a toda prisa. El ritmo del reino no siempre coincide con el de la cultura que celebra la inmediatez. Hay temporadas en las que Dios te pide que reduzcas la marcha, que analices tus motivaciones, que dejes de compararte. Puede que tu mayor paso de fe sea descansar, porque la obediencia también se expresa en confiar lo suficiente para detenerte. Recuerda que Jesús dormía en medio de la tormenta. Su reposo era un acto de confianza que hablaba con más fuerza que cualquier intento frenético de controlar las olas. Existe también una obediencia financiera de la que se habla poco. Es la fidelidad en administrar lo que posees, pagar deudas, apartar con disciplina, ser generoso en lo secreto. Tal vez Dios te pida ofrecer una parte de tu sueldo sin anunciarlo, apoyar a una familia que atraviesa una necesidad o invertir en formación para servir mejor. Estas decisiones, invisibles para la mayoría, abren puertas que el dinero nunca podría comprar por sí solo, puertas de carácter, de libertad y de oportunidad divina. Cuando te equivoques, porque sucederá, recuerda que la obediencia incluye levantarse. Pedro negó a su maestro, pero su historia no terminó ahí. Una mirada de gracia lo recondujo al propósito. Tu falla no cancela tu futuro. Puede ser el punto de inflexión hacia una obediencia más profunda y sincera. Dios no descarta vasijas rotas, las restaura y las usa para mostrar que el tesoro es suyo, no nuestro. Para cultivar una vida obediente, conviene practicar la escucha atenta. Dedica unos minutos cada día a la oración silenciosa, sin peticiones, solo para afinar el oído. Lee la escritura despacio, subraya lo que te incomoda, pregúntate por qué. Mantén conversaciones honestas con hermanos de fe que puedan señalarte puntos ciegos. Lleva un diario espiritual, anota pequeños actos de obediencia y registros de la fidelidad de Dios. Con el tiempo, tendrás un mapa de la gracia que te sostendrá cuando la niebla sea densa. Obedece también en tu mundo digital. Elige no compartir ese comentario sarcástico. Evita el contenido que aviva la envidia. Dedica menos tiempo a la pantalla y más a las personas de carne y hueso. En una época saturada de ruido, obedecer puede ser guardar silencio. Recuerda que cada clic es una semilla que cae en la tierra de tu mente. Siembra con sabiduría. La obediencia moldea nuestra identidad. Cada sí a Dios escribe nuevas líneas en la narrativa de quién eres. Con el tiempo, percibirás que ya no reaccionas igual, que tus prioridades han cambiado, que tu corazón late con una serenidad que no proviene de tus circunstancias. Entonces entenderás que la obediencia no es una serie de tareas, sino la senda hacia la plenitud para la cual fuiste creado. Puede que llegue un día en que mires atrás y notes que los momentos más decisivos no fueron aquellos en los que todos te vieron, sino los silenciosos, cuando nadie estaba presente salvo Dios. Allí, en la quietud, se libran batallas internas cuyo resultado influye en generaciones. La historia de tu familia, de tu comunidad, incluso de gente que nunca conocerás, puede verse transformada por la firmeza con que dices hoy: haré lo que me corresponde. Tal vez temas que el precio sea elevado. Lo es, pero la recompensa supera cualquier costo. No se trata solo de bendiciones materiales o de ver cada oración respondida según tu expectativa. Se trata de conocer a Dios en un nivel al que solo se accede viajando por la vía de la obediencia. Ahí descubres su ternura al corregirte, su paciencia al esperarte, su gozo al verte crecer. La obediencia nos permite experimentar el corazón del Padre de una forma que la mera teoría nunca alcanzará. No subestimes la coherencia. Cada vez que tus palabras y tus acciones se alinean, construyes credibilidad espiritual. Los niños aprenden más de lo que observan que de lo que escuchan.
Tus amigos y colegas perciben la diferencia cuando tu vida respalda tu fe. Esa coherencia, labrada en los detalles, se convierte en un faro silencioso que apunta al Dios que sirves. Hoy, mientras terminas de leer, la vida sigue su curso. El reloj avanza. No habrá un efecto especial que marque el inicio de tu próxima oportunidad para obedecer. Sucederá en el instante en que levantes la vista y alguien necesite ayuda, en la llamada que decides devolver, en el pensamiento que eliges descartar. Ahí empieza todo. Y cada vez que respondas con un sí sincero, la melodía del reino resonará un poco más fuerte en el concierto cotidiano de tu existencia. Hay algo poderoso en las historias sencillas. Nos recuerdan que la fe no es una teoría abstracta, sino una experiencia que se encarna en personas reales, dentro de contextos cotidianos. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque lo ordinario posee un lenguaje que el alma comprende, y es allí donde mejor se refleja la fe práctica, no en relatos lejanos, sino en las huellas que dejan quienes decidieron obedecer, incluso sin ver, incluso sin entender. Imagina a una mujer que lleva años orando por la restauración de su matrimonio. Su esposo se volvió distante, frío, se marchó de casa por un tiempo. Todos le aconsejaron que lo dejara, que ya no había nada que esperar, que merecía a alguien que de verdad la valorara. Pero cada vez que oraba sentía que debía esperar, que debía seguir amando sin condición y proteger su corazón contra la amargura. Así lo hizo, no con grandes declaraciones, sino con gestos diarios, orando, bendiciéndolo en silencio, cuidando a sus hijos sin hablar mal de su padre, eligiendo no endurecerse. Pasaron meses, luego años. Nada cambiaba afuera, pero ella cambiaba por dentro. Se volvía más fuerte, paciente, compasiva. Y un día, cuando menos lo esperaba, su esposo regresó, no como antes, sino transformado. No por ella, sino por Dios. Su obediencia silenciosa había preparado el terreno para el milagro, y aunque ella no podía verlo, Dios lo estaba escribiendo. También hay una joven que trabaja como cajera en un supermercado. Cada día enfrenta clientes impacientes, compañeros que se burlan de su fe y turnos largos que la agotan. No predica, no cita versículos, no coloca una Biblia sobre el mostrador, pero su vida habla. Escucha con atención, sonríe sin fingir, trata con respeto incluso a quienes no lo merecen. Un día, una señora mayor le dice: «No sé qué tienes, pero cada vez que vengo aquí y te veo, siento paz». Ella solo asiente y en su corazón susurra: «Gracias, Señor, por usarme sin que lo note». No hizo nada espectacular, simplemente fue obediente en lo ordinario, y eso bastó para que alguien viera a Jesús reflejado en ella. Un hombre en un pequeño pueblo tiene una librería que apenas le da para vivir. Podría cerrarla y buscar otra fuente de ingresos, pero siente que Dios quiere que siga allí. Sabe que ese lugar es más que un negocio, es un punto de encuentro. Cada mañana abre sus puertas, aunque no haya muchas ventas. Mantiene una silla extra lista por si alguien desea conversar y deja una Biblia abierta en el mostrador. Ora en silencio por cada persona que entra. A veces pasan días sin vender un libro, pero de pronto alguien entra, se sienta y empieza a hablar. En medio de la charla, llora y agradece porque encontró consuelo, dirección, compañía. El dueño de la librería no tiene seguidores en redes ni predica en púlpitos, pero su vida predica cada día. Todo comenzó con una simple decisión: «Señor, hoy voy a obedecer, aunque no entienda por qué sigo aquí». Historias como estas muestran el corazón de Dios. Personas comunes, con luchas reales, que no esperan tenerlo todo claro para actuar. Simplemente hacen lo correcto una y otra vez, y en esa perseverancia se manifiesta la gloria de Dios. A veces pensamos que necesitamos realizar algo grande para que Dios se mueva, pero Él se mueve en lo que el mundo no valora. En esa madre que ora por sus hijos cuando todos duermen. En ese joven que renuncia a una relación dañina aunque le duela. En esa anciana que, con dolores, se arrodilla cada mañana y dice: «Aquí estoy, Señor, todavía confío en ti». Esas personas son heroínas y héroes del reino, no por lo que logran, sino por lo que sostienen en secreto. Tú también puedes ser uno de ellos. No necesitas una plataforma ni fama, solo debes decir a Dios: «Hoy obedezco», y entonces el cielo se alinea con tu caminar.
Piensa en un adolescente cristiano en una escuela pública. Está rodeado de compañeros que se burlan de los valores que sostiene. Podría callar, podría mezclarse, pero decide ser coherente. No hace trampa en los exámenes, no se une a las bromas groseras, se acerca a quien está triste. Un día, una compañera lo detiene en el pasillo. «Tú oras, ¿verdad? Porque siento que si tú oras por mí, Dios te escucha». Él se sorprende. No sabía que lo observaban, pero Dios sí lo sabía, y estaba usando su obediencia silenciosa como testimonio. O imagina a una mujer que perdió a su hijo. El dolor la quebró, y pensó que nunca se levantaría. Un día decidió escribir una carta de aliento a otra madre en la misma situación, luego otra y otra. Con el tiempo empezó a visitar hospitales, acompañando a familias en duelo. No porque ya no le doliera, sino porque obedecía a esa voz suave que le decía: «Usa tu herida como puente, no como muro». Hoy su historia sostiene a muchos, y todo comenzó con una carta escrita entre lágrimas. Historias reales, vidas comunes. Detrás de cada acto, una fe concreta que no esperó señales, éxito ni aprobación. Obedeció cuando la única certeza era que Dios lo pedía. Esa clase de obediencia cambia el mundo. El reino de los cielos no se construye con estrategias humanas. Se edifica con pasos de fe, uno por uno, a veces torpes, a veces titubeantes, pero firmes en el deseo de honrar a Dios. Cada uno deja huella, no siempre en la tierra, pero sí en el cielo. Quizás sientas que tu vida no tiene impacto, que tu esfuerzo no vale, que tu obediencia no cuenta porque no ves fruto inmediato. Sin embargo, el cielo lleva otro reloj. Cada acto de fe suma. Cada decisión correcta en medio de la duda edifica algo eterno. Aunque no lo veas, aunque nadie te lo diga, aunque no se refleje en tus cuentas o en tu reputación, Dios lo ve, y eso basta. Hay algo que solo tú puedes dar, tu obediencia personal. Nadie puede obedecer por ti, ni dar ese paso de fe en tu lugar. Ese paso es sagrado porque conecta tu fragilidad con la fuerza de Dios. Con cada paso declaras: confío más en tu voz que en mi miedo, más en tu promesa que en mis circunstancias. Esa confianza no pasa desapercibida en el cielo. Al igual que Abraham salió sin saber a dónde iba, que Pedro lanzó la red sin entender por qué, que cada historia aquí compartida comenzó con un pequeño sí. Hoy tú también puedes dar ese paso. No tiene que ser gigante ni cambiar el mundo, pero sí puede transformar tu día, y con el tiempo, tu vida, y quizá la de alguien más. Dios no busca héroes de portada, busca corazones dispuestos. Lo extraordinario empieza cuando alguien común decide hacer algo sencillo por obediencia. Allí reside el milagro, en lo cotidiano, en lo silencioso, en lo constante. Ahora imagina a un enfermero que cubre turnos nocturnos en una sala de emergencias. Las luces frías, los pasillos interminables y el cansancio acumulado son su escenario diario. Muchos pacientes llegan confundidos o angustiados y el enfermero podría limitarse a sus tareas técnicas, pero elige algo más. Al ajustar una almohada, susurra una oración. Al tomar una mano temblorosa, ofrece una sonrisa sincera. Al despedirse al amanecer, deja una palabra de ánimo. Nadie le aplaude. No aparece en titulares, pero su fidelidad silenciosa es un canto de esperanza que resuena en quienes más sufren. Él entiende que obedecer a Dios en su profesión significa poner humanidad en cada gesto, y esa humanidad es un reflejo divino que despierta gratitud, incluso en medio del dolor. Piensa en un conductor de autobús que recorre la misma ruta urbana cada mañana. Podría dejarse arrastrar por la rutina, pero decide convertir su vehículo en un pequeño santuario rodante. Saluda a cada pasajero, cede su asiento de trabajo a quien necesita un respiro, detiene el motor para que una anciana suba sin prisa. En los espejos retrovisores pega versículos escritos a mano, no para imponer, sino para recordar que hay una esperanza más allá del tráfico y los retrasos. Un día, una mujer se acerca y le dice que sus palabras silenciosas le dieron valor para afrontar un diagnóstico difícil. El conductor se sorprende, pero entiende que su obediencia constante fue un canal para la paz de Dios. O considera a una maestra de primaria en una zona rural. Su aula carece de recursos, sus pupitres están desgastados y su jornada parece interminable. Sin embargo, cada lección es una oportunidad para sembrar dignidad.
Enseña a leer usando ejemplos que conectan con la vida del campo. Alienta la creatividad pintando paisajes que sus alumnos conocen y dedica unos minutos a escuchar la historia de cada niño. Un observador casual solo vería una maestra cansada. El cielo, en cambio, registra cada semilla de esperanza que ella planta con paciencia y amor. Su obediencia se traduce en alfabetizar el corazón antes que la mente, y eso forja futuro allí donde algunos solo ven carencia. Un agricultor que trabaja la misma parcela heredada de sus abuelos también puede ser parte de esta sinfonía invisible. Madruga cuando el rocío aún cubre la tierra. Ora mientras siembra. Agradece mientras cosecha. Sabe que la lluvia y la sequía no dependen de él, pero confía. Cuando la cosecha es escasa, comparte con vecinos en necesidad. Su obediencia se mide en surcos rectos, en frutos ofrecidos y en la fe que lo sostiene aun cuando el mercado es incierto. Sin altavoz ni escenario, su honradez también predica. ¿Y qué decir de una joven profesional que trabaja en una gran ciudad? Sus días transcurren entre correos electrónicos, reuniones y metas agresivas. Podría diluir su identidad en la velocidad de la oficina, pero elige detenerse para preguntar cómo se siente la recepcionista, llevar un café al guardia del turno nocturno, ofrecer tutoría gratuita a un compañero que se atrasa. Su obediencia no es un sermón, sino un hábito de bondad que desarma el cinismo corporativo, recordando que la luz puede brillar incluso en los pasillos de un rascacielos. Observa también a un anciano jubilado que decidió aprender a usar la tecnología para contar historias de fe. Graba breves audios desde su pequeño escritorio. Su voz tiembla, pero el contenido es firme. Cada mañana sube un mensaje de esperanza a un grupo comunitario. Una madre sola los escucha mientras va al trabajo y dice que esos 2 minutos la sostienen durante el día. El anciano nunca ve los rostros que alcanza, pero su obediencia transforma teléfonos en altares improvisados. Incluso un preso puede vivir esta realidad. En una celda austera, un hombre se aferra a un propósito nuevo: reconciliarse con Dios y con quienes lastimó. Comienza a escribir cartas de perdón a su familia, a estudiar con disciplina, a compartir su testimonio con otros internos. No puede salir a la calle, pero su obediencia libera a otros de cadenas invisibles, y su historia demuestra que la gracia puede florecer tras los barrotes. Mira a esa voluntaria que cada sábado lava ropa para personas sin hogar en un pequeño camión adaptado como lavandería móvil. Entre detergente y risas comparte conversación, escucha historias, ora en silencio. Un joven en situación de calle le dice que sentirse limpio le devolvió la dignidad suficiente para buscar empleo. Ella sonríe y sigue. Su obediencia se mide en ciclos de lavado, en agua que limpia más que la tela. Todos estos ejemplos convergen en la misma verdad. Dios no necesita acciones estruendosas para revelar su gloria. Basta con un corazón que diga sí. Ese sí puede ser tan pequeño como aguardar en silencio, tan cotidiano como escuchar, tan práctico como sostener la mano de alguien. Cada sí deja una huella invisible en la eternidad, escribiendo capítulos que tal vez nunca aparezcan en los libros, pero que el cielo celebra con júbilo. Tal vez hoy debas tomar una decisión modesta, volver a intentarlo, perdonar sin condiciones, resignar una comodidad, mirar a los ojos a quien siempre ignoras, orar por la persona que te irrita, agradecer en lugar de quejarte, darle la bienvenida a quien llega sin avisar. No subestimes el alcance de un acto simple. Dios suele esconder sus mayores milagros en frascos ordinarios para que nadie se lleve el crédito excepto Él. Recuerda que los relojes de Dios no marcan prisa, sino propósito. Si te toca esperar, aprovecha para madurar. Si te toca servir, hazlo con alegría. Si te toca sembrar en tierra árida, confía en que la lluvia llegará. El resultado no está en tus manos. La obediencia, sí. Mantén el paso, incluso cuando tus emociones vacilen, porque la obediencia sostenida abre caminos donde la lógica ve muros. No tengas miedo de los comienzos pequeños. Un grano de mostaza es diminuto, pero contiene un bosque potencial. La palabra amable que pronuncias hoy puede germinar en decisiones valientes mañana. El sacrificio que ofreces en secreto puede resonar como eco de libertad para generaciones que aún no nacen. Así obra el reino, multiplicando lo pequeño más allá de lo imaginado. Cuando sientas que te falta fuerza, recuerda que no estás solo.
Hay un ejército silencioso de personas normales que avanza contigo. No siempre se conocen, no siempre coinciden, pero comparten la misma convicción. Obedecer a Dios vale más que cualquier reconocimiento. Ese ejército, invisible para la prensa, ilumina ciudades enteras con actos de amor que no caben en titulares, pero sí en los registros del cielo. Mientras tanto, la invitación permanece abierta. No necesitas más conocimiento para empezar, solo un corazón dispuesto. Di una palabra de ánimo. Escribe ese mensaje. Retira la ofensa que sembraste. Comparte tu pan. Escucha sin juzgar. Da gracias por lo que tienes. Cada gesto es una nota en la melodía que Dios compone con vidas sencillas y dispuestas. ¿Y tú, qué historia escogerás escribir hoy? Tal vez sea una frase, un acto oculto, una renuncia silenciosa. Puede parecer un susurro en medio del ruido, pero en las manos de Dios se convertirá en un eco que trasciende el tiempo. Sí, las historias sencillas poseen un poder extraordinario porque nacen de la obediencia que confía cuando aún no entiende. Allí, justo allí, comienza el verdadero milagro. Quizás has llegado hasta aquí con el corazón lleno de preguntas. Tal vez te sientes cansado, con la esperanza apenas encendida. Tal vez lo intentaste muchas veces, diste pasos de fe, hiciste lo que creíste que Dios te pedía, pero el resultado nunca llegó. Y entonces, aunque no lo dijiste en voz alta, empezaste a frenar, a observar, a esperar señales antes de moverte, porque obedecer sin ver se volvió demasiado costoso. Y sí, es cierto, obedecer sin certezas duele. Obedecer cuando todo parece gritar que no tiene sentido desgasta. Pero es ahí donde la fe se vuelve real. No cuando todo encaja, sino cuando todo tambalea. No cuando sentimos seguridad, sino cuando solo tenemos una voz suave en lo profundo que nos susurra: confía en mí. La fe no es la ausencia de dudas, es avanzar con ellas. No es tener un mapa claro, es confiar en quien lo trazó. Dios nunca prometió que verías todo antes de moverte. Lo que prometió es que no caminarías solo. Ese fue el camino de Abraham. Le dijo: sal de tu tierra, hacia la tierra que yo te mostraré. No se la mostró antes. Le pidió obediencia sin ruta, un paso antes del plano y confianza antes de las pruebas. Y Abraham salió. No sabía a dónde, pero sí con quién, y eso bastó. Tú también estás llamado a eso, a caminar aunque no veas, a creer aunque no entiendas, a obedecer aunque parezca ilógico. La fe verdadera no necesita que todo esté claro, necesita que tu corazón esté rendido. Quizá hoy Dios no te pida algo grande. Tal vez no sea venderlo todo e irte a otra nación. Tal vez solo te está pidiendo que perdones, aunque todavía duela, que ores, aunque no sientas nada, que vuelvas a intentarlo, aunque hayas fracasado antes, que seas fiel en esa pequeña tarea que nadie reconoce, que ames a quien no cambia, que creas en lo que parece muerto. Dios no mide tus pasos como los hombres lo hacen. Él mira el corazón que los impulsa, mira si caminas porque confías en Él, aunque todo lo demás diga que no. Y cada vez que lo haces, algo se mueve en el cielo. No lo ves, pero está sucediendo. Cuando obedeces sin ver, adoras. Con tus hechos declaras: tu voz pesa más que mi lógica, tu promesa vale más que mi miedo, tu presencia me basta, aunque no vea resultados. Eso es lo que Dios busca. Corazones que no se guían por los resultados sino por la relación, que no viven a la espera de señales sino de su palabra, que no necesitan tener el control porque confían en quien lo tiene. Obedecer hoy, aunque no veas, es el desafío. No mañana, no cuando tengas confirmación, no cuando todo encaje. Hoy, porque hoy es el único momento que tienes para ser fiel. Cada día cuenta, cada día es un acto de fe, cada paso es un altar. ¿Y si el milagro que esperas no llega hoy? ¿Y si todo sigue igual por un tiempo? ¿Seguirás obedeciendo? ¿Seguirás creyendo que su plan es mejor que el tuyo? Esas preguntas nos confrontan. Todos queremos ver fruto, recompensas, claridad, pero Dios forma nuestro carácter en lo oculto, en lo que nadie aplaude, en lo que cuesta y no luce. Hay una santidad silenciosa en hacer lo correcto cuando nadie lo nota, en seguir dando pasos de fe cuando todos se detuvieron, en seguir construyendo cuando otros abandonaron. Eso hace la diferencia. No una fe espectacular, sino una fe constante. Piensa en Jesús.
En Getsemaní no se sentía fuerte. Sudó sangre y oró para que la copa pasara, pero concluyó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El paso decisivo no lo dio en la cruz, sino en el huerto, en lo secreto, cuando solo el Padre lo veía. Tú, en tu propio Getsemaní, también puedes decirlo, aunque tiemble tu voz, aunque tu alma esté cansada, aunque no veas claro: hoy voy a obedecer. Y eso basta. No te preocupes si nadie te entiende, si todo parece ir lento. Dios no llega tarde, y tu obediencia no será en vano. Aunque no veas ahora, verás después. Aunque no entiendas hoy, un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, porque me llevaste por un camino que no comprendía, pero resultó ser perfecto. Lo importante es que hoy, en este momento, tomes la decisión. No esperes emociones, no esperes sentirte fuerte. Solo hazlo. Di: Señor, aquí estoy. No lo entiendo todo, pero te creo. No veo claro, pero camino. No tengo certezas, pero tengo tu palabra, y eso me alcanza. Cada día puede ser un altar. Cada día puedes escribir en tu diario espiritual: hoy obedecí sin ver. No por terquedad ni miedo, sino por amor. Porque lo amas más que a tus planes. Porque lo eliges por encima de tus deseos. Porque confías en que su camino, aunque oscuro al principio, lleva a vida. Así comienza la transformación. No con grandes revelaciones, sino con pequeños síes. Sí al perdón, sí a la esperanza, sí a la oración, sí a la obediencia. Hoy, aunque no veas, y si mañana todo sigue igual, vuelve a decirlo: hoy obedezco otra vez. Y si la semana pasa sin cambios, repítelo: sigo caminando, Señor, porque tú vas conmigo. Eso es la fe. Pasos sinceros, no certezas. Amar sin garantías, servir sin testigos, sembrar sin ver la cosecha. En ello Dios se glorifica. Tal vez pienses que tus pasos son demasiado pequeños para importar. Quizá creas que tu voz se pierde en la inmensidad del mundo. Sin embargo, cada acto de obediencia reverbera más allá de lo que alcanzas a imaginar. Hay personas cuyos ojos están puestos en tu caminar sin que tú lo sepas, y tu constancia puede ser la chispa que despierte esperanza en otro corazón cansado. Un saludo amable, una disculpa sincera, una oración en silencio tienen peso eterno. En una cultura que celebra lo inmediato, perseverar sin aplausos es un testimonio poderoso. Recordemos a Noé, que construyó un arca durante décadas, sin lluvia a la vista, soportando burlas y el tedio de un proyecto interminable. Cada golpe de martillo era una declaración de fe, una melodía a contratiempo que solo el cielo escuchaba. Su ejemplo nos anima a trabajar por promesas que aún no entendemos, confiando en que aquel que habla es fiel para cumplir. O consideremos a María, una adolescente de un pueblo insignificante, que dijo: hágase en mí según tu palabra, sin saber que esa rendición cambiaría la historia. Ella no vio todos los capítulos, pero confió en el autor. Cuando tú eres tendida la mano para perdonar, recuerda que Jesús extendió la suya primero. Cuando coloques la primera piedra de un sueño que parece sobrehumano, piensa en Pedro lanzando sus redes tras una noche de pesca frustrada, solo porque el maestro lo pidió. El mar no cambió porque Pedro lo entendiera, cambió porque obedeció. Hay mares delante de ti esperando que eches la red. Quizá todavía parezcan vacíos, pero el eco de la palabra divina ya está accionando corrientes invisibles que traerán la pesca en el momento oportuno. Obedecer también significa detenerse cuando Dios dice basta. Tal vez estás aferrado a algo que fue bueno en otra estación, un proyecto, una relación, una expectativa. El mismo Dios que te invitó a empezar puede invitarte a soltar. No se trata de orgullo herido, sino de sensibilidad espiritual. A veces la mayor fe no es avanzar, sino descansar. No es persistir, sino rendir. No es construir, sino derribar para que Él levante algo nuevo sobre ruinas fértiles. La obediencia tiene muchos rostros, y cada uno revela una faceta distinta de la gracia. Quizá tu obstáculo sea el miedo al qué dirán. Obedecer en secreto resguarda el corazón de la vanagloria, pero también nos expone a la incomprensión. Las voces externas cuestionarán tu cordura, tu prudencia, tu lógica. Permite que esas voces se conviertan en recordatorios de dónde yace tu verdadera lealtad. Cuando la opinión pública se alce como un gigante,
Recuerda que David venció a Goliat por confiar en Dios, no en la aprobación de sus hermanos. La verdadera valía no la determina el aplauso humano, sino la sonrisa divina. Mientras caminas, descubrirás que la obediencia no cancela el sufrimiento. A veces lo intensifica. Jeremías obedeció y terminó en una cisterna. Daniel obedeció y fue arrojado a un foso de leones. Sin embargo, ambos descubrieron a Dios de formas que el confort nunca hubiera permitido. La cisterna se convirtió en un púlpito, el foso en un altar, los enemigos en testigos de un poder superior al del imperio. Tu propio valle puede ser el escenario donde tu fe sirva de faro para otros prisioneros de la desesperanza. No ignores las pequeñas invitaciones diarias. Reconciliarte con un familiar, apagar el teléfono para escuchar a tu hijo, devolver dinero encontrado por error, alejarte de un chisme, negarte a un atajo que compromete tu integridad. La suma de esos actos es una sinfonía que el cielo aprecia. Ángeles anónimos recopilan esas notas para componer historias de redención que, tal vez, leas en la eternidad. Incluso ahora, cuando el cansancio aprieta, una nube de testigos te anima con ovaciones filtradas por la bruma del tiempo. Si tus fuerzas flaquean, alimenta tu alma con la memoria. Recuerda los momentos donde Él fue fiel, las puertas que se abrieron sin explicación, los peligros de los que fuiste librado. La memoria es un ancla cuando la tormenta sacude. No minimices las victorias pasadas, por insignificantes que parezcan. Son huellas, tus propias piedras de ayuda, que señalan hacia un futuro donde la bondad de Dios seguirá manifestándose. El mismo que te sostuvo entonces, lo hará ahora. Aférrate también a la comunidad. La obediencia en solitario es valiosa, pero la obediencia acompañado multiplica la fortaleza. Busca personas que te recuerden quién eres cuando el ruido externo intente definirte. Celebra sus avances y deja que celebren los tuyos. El reino avanza de hombro en hombro, en la sencillez de conversaciones sinceras, risas compartidas y lágrimas que se convierten en semillas de empatía. Puede que en este instante sientas la tentación de posponer la entrega, de negociar tiempos y condiciones. Sin embargo, el gozo más profundo nace de la confianza inmediata. Cada vez que dices sí, sin reservas, contribuyes a que el amor venza un poco más al temor. Nada desarma a la oscuridad con mayor eficacia que un corazón plenamente rendido. El enemigo puede atar tus circunstancias, pero no puede encadenar tu determinación de obedecer. Da ese paso, por pequeño que sea. Si te tiembla el alma, levanta tus manos al cielo y declara tu dependencia. Hazlo en su nombre, en su fuerza, por amor. Camina. La fe no se queda esperando que todo encaje. La fe aprende a andar. Gracias por llegar hasta aquí, por permitir que estas palabras se conviertan en un susurro divino a tu interior. Si este mensaje te ayudó, te animo a que te suscribas al canal. Esto nos permite seguir creando contenidos que te inspiren, que te desafíen y que te acompañen en tu caminar diario. También puedes dejar tu comentario contándonos qué paso de fe sientes que Dios te está llamando a dar hoy. Leemos cada palabra y oramos por cada historia. No olvides darle me gusta si este video tocó tu corazón y compártelo con alguien que necesite recordar que la obediencia diaria, aunque silenciosa, tiene un impacto eterno. Gracias por ser parte de esta comunidad que camina con fe, paso a paso. Hasta la próxima.